Oye, Emilia, así que estás saliendo con la hermana de Shinji, ¿eh? Nah, viejo, estás loco, es la hermana de mi amigo, yo jamás le tocaría ni un solo pelo, güey. ¡Ay, este Pinocho! Parece que era el único que no entendía que en esta ruta le tocaba enamorarse de Sakura, weón. Ahora bien, hablando de ruta, ¿esta es la mejor ruta? ¿Se le puede sacar algo más aparte de las lucecitas que nos regaló el estudio de animación? Quédate en este video porque te voy a dar mi opinión sobre esto. Eso sí, si no has visto Fate o todas las rutas de Stay Night, este video te va a bombardear con spoiler, weón. ¿Estás avisado? Yo soy Silver y aquí te hablo sobre la ruta de Sakura, Fate Stay Night Heaven's Feel. Y llegamos a Heaven's Feel, probablemente la ruta más hypeada que he visto y donde, bueno, Ufotable metió su Ufotable Power y nos regaló escenas espectaculares. Como última aclaración antes de empezar, y como en todos mis videos de Fate, solo voy a hablar del anime. Imagino que las cosas se desarrollan mejor en la novela, pero no las he visto o leído, así que solamente me voy a referir a, ya saben, las lucecitas de Ufotable. Pero bueno, como sabemos, esta ruta se divide en 3 películas: Presage Flower, Lost Butterfly y Spring Song. He escuchado por ahí de algunos fans que conocen mejor la franquicia de Fate que esta ruta debió ser adaptada como una serie, como pasó por ejemplo con la ruta de Rin, y honestamente estoy de acuerdo. Incluso como alguien que no tiene idea de lo que pasa en la novela, siempre me quedó esa sensación de que hay muchas cosas que se narraban mejor ahí, ya que quizá viendo las películas una sola vez no me quedaron tan claras. Ahora bien, aún así creo que esta ruta cumplió con mis expectativas. Si me preguntan, de todo lo que he visto de Fate, está Fate Zero y luego está el resto. ¿A qué me refiero? Pues a que para mí Fate Zero es argumental y narrativamente hablando espectacular, está a otro nivel, para que me entiendan. Mientras que Zero era una historia más adulta, las 2 primeras rutas de Stay Night me parecieron más shonen, por así decirlo. Ya saben, lo típico de un prota con poderes, donde curiosamente casi todo el casting de aliados o enemigos también son adolescentes y curiosamente van a la misma escuela y ojo, no digo que eso esté mal, pero Zero se narraba de una forma mucho más seria y madura, cosa que sacando un poco la trama de Archer en todo el resto de Stay Night se pierde un poco. De hecho, creo que en el video anterior de la ruta de Rin les mencioné esto, y es que cuando terminé de ver Fate Zero y me fui a esa ruta, quedé con muchas dudas. Tenía expectativas sobre qué pasaría con Sakura, con Soken, qué pasaría con ese tremendo personajazo llamado Kirei Kotomine y que terminó muerto como un borracho en un callejón de Detroit, weón. Y sí, en cuanto a esos conceptos me quedé como Travolta, viejo. Pero llegó Heaven's Feel y a su manera, sí, ojo, a su manera, al menos me desarrolló algo más de esos puntos. Hablando de esto, me contaron por ahí que Heaven's Feel se hizo en base a Fate Zero o viceversa, y saben, se nota, y se nota mucho. Heaven's Feel le devuelve un poco de ese aire de oscuridad, incertidumbre y vacío que te daba Fate Zero, y eso indudablemente es por desarrollar un poco más a los personajes que al final de Zero terminaron como una promesa narrativa en el futuro, como son Sakura, Soken y Kirei. Además, curiosamente esta ruta le da una base argumental un poco más sólida a Shiro. Sí, Shiro, el prota ese del que me quejé hasta el cansancio en la ruta de Rin. Sí, ese Shiro a quien en esta ruta también le regalaron un power up medio conveniente. Sí, ese que... No le diste ni un besito a Rin en todo Unlimited Blade Works y ahora te comiste con papas y mostaza a la hermana de Shinji, viejo. Pero bueno, antes de ir a los personajes más importantes tengo que mencionar algo. De las 3 películas, para mí la mejor fue Lost Butterfly, pero tranqui, les voy a dar una opinión breve de las otras 2 también. Presage Flower, a pesar de ser una buena película, quizá para alguno pueda parecer la más lenta de las 3, y esto es porque es la que te va contextualizando un poco de qué se trata esta ruta. Personalmente, no me gustó que se resumiera ese primer encuentro cara a cara de Shiro con Rin y Archer. De verdad
verdad entiendo por qué se hace. Es decir, si vienes de ver las dos rutas anteriores, todo esto te puede dar lo mismo, pero ¿qué pasa si vienes de ver Fate Zero y luego te vas a Heaven's Feel? Es más, ¿qué pasa si alguien solamente ve Heaven's Feel sin haber visto nada más? Que sí, a estas alturas sería un poco raro, pero es algo que se puede hacer. Y es que eso te dejaría un par de preguntas, como ¿por qué Rin ayuda a Shiro llevándolo a la iglesia? ¿Por qué Archer está sacándose los mocos en la pelea con Berserker? ¿Por qué en Lost Butterfly Archer se despide de Rin con tanto cariño? ¿Por qué habla por medio de Shiro diciendo que ese collar es tan importante para él? De hecho, ¿qué importancia tiene ese collar? ¿Rin lo salvó con dicho collar o solo se le quedó ahí tirado? Y sí, esta no es la ruta donde se desarrolla el concepto de que Archer es el Shiro del futuro, pero entender eso es clave para entender por qué le salva la vida y por qué se ve tan bien cuando Shiro dice que lo superará. Así que, como dije, como alguien que vio las dos rutas anteriores, entiendo qué pasó ahí, pero si veo Heaven's Feel como una historia individual que, aunque se complemente con las otras rutas, al fin y al cabo es eso, una ruta diferente, la verdad es que me estaría faltando el sustento de saber cuál fue el impacto real de Rin en la vida de Shiro y por qué ese collar es tan importante. Ahora, aunque no me guste eso, obviamente tiene cosas buenas, como otra parte que también se vio en la ruta de Saber, y es que Shiro sepa quién era Kiritsugu y su relación con Saber. De hecho, todo lo de Saber entre la primera y la segunda visita a la iglesia fue lo que en su momento esperé ver en Unlimited Blade Works y que jamás pasó. Es decir, ¿qué pasó con ella al ver a Ilia? Su intento inexpresivo por ocultar su respuesta cuando ella le pregunta si conoce a los Ainsberg, su desconcentración y sus dudas al ver a esta Loli en plena pelea contra Berserker, su reacción al escuchar a Shiro hablar de los Ainsberg, su confesión sobre Kiritsugu, a raíz de la cual Shiro más tarde le preguntaría a Ilia si conoce el nombre de Kiritsugu. Obviamente tiene más cosas interesantes, como la presencia al fin del verdadero Assassin, las tempranas caídas de Lancer, Caster y por último Saber, un personaje que con o sin Shiro se las había arreglado para llegar hasta el final de la guerra y aquí simplemente se va, o bueno, a medias, ya me entienden. Si hablamos de Spring Song, es sin duda un deleite a la vista, viejo, y puede parecer obvio, pero las peleas aquí están en la cúspide y son brutales. Voy a hablar después de Sakura, pero aquí tenemos a Sakura al fin desencadenada como personaje y como persona, que no es lo mismo. Tenemos a Ryder al fin peleando a tope, a Rin en la que probablemente sea una de sus mejores versiones en las tres rutas de Fate, lo explicaré después también, pero de verdad los diálogos de Rin en su pelea con Sakura son buenísimos porque describen completamente la vida que ha tenido que llevar el personaje. Y por último tenemos la pelea entre Kirei y Shiro, que más que ser una pelea importante a nivel visual es una pelea de ideologías. Ahora bien, con todo eso, Lost Butterfly, la segunda película, me parece buenísima y me parece la mejor. Mientras que la primera película te contextualizaba las cosas y la última era ya el desenlace de todo, esta segunda película es la que desarrolló los aspectos más importantes de toda la ruta. Aquí se empieza a romper Sakura, aquí es donde mejor se narra a Shinji y ojo, no solo en Heaven's Feel, sino que en las tres rutas. No voy a decir que sea un personajazo para nada, pero si en las rutas anteriores Shinji es idiota porque bueno, es idiota y punto, al menos en esta película te explican por encima, ojo, a grandes rasgos, por qué es idiota, cómo el personaje se ve presionado por su familia y por su propia incapacidad como mago, llevándolo así a ser una persona corrompida completamente. Aquí también se le da un cierre al personaje de Ilia, ojo, muy importante, aquí es donde Shiro toma quizá la decisión más importante de la ruta, que es convertirse en un héroe de la justicia, pero por Sakura. Asimismo, aquí Archer deja vivir a Shiro, ya que si se fijan, en la primera película él decide aplazar sus planes, pero solo eso. Sin embargo, es en esta donde él realmente decide dejarlo con vida y que siga su propio camino. Aquí está probablemente el plot twist más grande de toda la ruta, cuando Sakura literalmente se come a Gilgamesh. Sí, reconozco que esto no lo vi venir y es un plot twist bastante bueno, es decir, el personaje que venía siendo básicamente el final boss en las dos rutas anteriores y uno de los dos Servant finalmente
finalistas de Fate Zero, ahora se va del escenario con la historia a la mitad y prácticamente sin hacer nada. Y esto está bien, no es como lo de Kirei cayendo borracho después de una noche de locura, sino que es coherente ya que prácticamente se estaba enfrentando a un santo grial. Y en parte esto también es posible porque Gilgamesh no usó todo su poder, pero hasta eso es coherente ya que el mismo personaje te lo dice, que la subestimó, que no pensó que este monstruo llegaría tan lejos y lamentablemente cuando lo entendió ya estaba a 2 segundos de morir. De verdad creo que lo único de esta película que no me gustó mucho que digamos es el power up que le regalan a Shiro, y es que si me preguntan, cualquier cosa que el personaje haga con dicho power up de ahí en adelante estaba más o menos justificado, supongo, ya que bueno, tenía los conocimientos de Archer al alcance de la mano, o bueno, del brazo, viejo. Ya ustedes entienden. Ahora, la forma en la que le regalan este power up es bien conveniente, porque para conseguir este power up, al igual que en Unlimited Blade Works, se vuelve a sacrificar el coeficiente intelectual de cierto personaje por culpa del guión. Pero bueno, ya como que va siendo hora de que hablemos de los personajes, ¿o no? Eso sí, que no se te vaya a olvidar suscribirte si te está gustando este video, porque si no, vas a terminar como Pinocho, viejo. Pero bueno, vamos a eso. Por fin Ryder no hizo el ridículo en una ruta, y ojo, que al comienzo sí dio pena en su primer enfrentamiento contra Saber, donde literalmente no le sirvió ni para el arranque, weón. Pero después impuso presencia. Si dejamos de lado el tema de sus pixeles, que ojo, me parece importante decir esto ya que cada vez que veo a alguien hablando de Ryder parece canción de reggaetón, weón. Ya saben, hablando de lo bien que se ven 4 y todas esas pelotudeces, así que ojo, si hablamos de ella dejando de lado sus pixeles, me parece un personaje decente. Quizá mi único problema con Ryder es ese deseo de salvar a Sakura. Es una pena que no se profundice más en ella, ya que para saber sobre su pasado literalmente te tienes que ir a leer libros y teorías mitológicas, pero bueno, ya teniendo una idea de quién es, queda claro por qué quería salvarla. Es decir, básicamente ella no quería que Sakura se convirtiera en un monstruo como ella. El problema con esto es lo que pasa en Lost Butterfly, cuando ella, viendo que Sakura va de cabeza a hacer algo irreparable como matar a su hermana y al tipo que quiere, la deja avanzar hasta que casi se autodestruye. Esto está totalmente en contra de lo que dice y quizás sea mi único problema con ella. En todo caso, aún con eso me parece infinitamente mejor que la Ryder de las 2 rutas anteriores, ya que en esas rutas era un personaje tan vacío que ni siquiera era incoherente. Aquí al menos tiene algo y ya con eso al menos me conformo. Por cierto, qué rota que estaba Stamina al tener a Sakura un máster decente, y es que literalmente pasó de dar vergüenza ajena con Saber y Archer a casi hundir en el piso al morenazo y tanquearse a Saber Alter durante 2 minutos. Aquí tengo que mencionar algo que no vi en la película la primera vez y que lo noté luego de leer un comentario por ahí, y es cómo Ryder toma el Raw Ayas para superar el Excalibur de Saber Alter. Como dije, la primera vez ni me di cuenta y dije, pues, what the fuck, viejo, que ese Hogu supere esa Excalibur rota de Saber es muy raro. Ahora, después de leer ese comentario y ver la película de nuevo, la verdad es que sí se nota cómo se lleva el Raw Ayas en un segundo antes de que este se rompa por completo. Eso sí, tienes que tener como 9 aspas en el Sharingan para poder verlo, porque si no... Siguiente punto. La actitud de Ilia se puede llegar a tomar como algo vacío y forzado, sobre todo si nos basamos en su apoyo a Shiro. Sin embargo, si hablamos de esta loli hay que tener en cuenta lo siguiente. Ilia pasó mucho tiempo esperando a que Kiritsugu llegara a buscarla, y desde su perspectiva, lamentablemente esto nunca pasó y se convirtió en un acto de traición, no solo contra los Ainsberg, sino contra ella misma como su hija. Así que teniendo esto claro, se puede deducir que para Ilia el hecho de que Shiro quiera proteger a alguien que ama es suficiente para apoyarlo, ya que en el fondo eso fue lo que ella hubiese querido en su vida. De verdad, si tengo que destacar algo en torno al personaje es que por fin en esta ruta tuvo un cierre, ya que probablemente creció creyendo que su papá no la quiso, que la abandonó y que perdió el tiempo queriendo a un mocoso lleno de power-ups.
Pero no. Por suerte supo la verdad incluso sin buscarla. Resulta que la hiperactiva de Taiga le dice a Sakura que si Kiritsugu es el modelo a seguir de Shiro, sin duda debe tener a alguien importante para él a quien proteger. Ella sigue y le dice que Kiritsugu, a pesar de sus graves problemas de salud, siempre viajaba al extranjero y que el único momento en el que dejó de hacerlo fue cuando literalmente no se pudo levantar más. Aquí no hacen falta más palabras porque te queda claro que Ilia entendió que ese alguien a quien Kiritsugu quiso ver a cualquier precio hasta el final era ella. Lamentablemente su padre no pudo conseguir verla, pero al menos no la abandonó. A raíz de esto, no se hace más que fortalecer su relación con su hermano, sobre todo al ver que Shiro le dijo textualmente que también la consideraba su hermana aunque no tuvieran la misma sangre. Y por último, para cerrar mejor este cierre en su vida, valga la redundancia, pudimos ver cómo se reencontró con su mamá. Hablando de cerrar un ciclo, algo que creo que es una pena con Saber es que en esta ruta es la única donde no le da un cierre a su obsesión con su deseo y el Santo Grial. Y es que incluso en el momento en el que pasa a ser Saber Alter, se puede ver su desesperación por alcanzarlo a toda costa, algo que obviamente no logra. Tanto en su ruta como en la ruta de Rin, ella se da cuenta de que conseguir el Santo Grial es un error, y en ambas rutas después colabora para destruirlo. Sin embargo, al convertirse en una versión oscura de sí misma, no pudo. Para ser honesto, al menos me hubiese gustado que le dieran unas últimas palabras, aunque fuese como un monólogo mental, donde ella entendiera la situación en la que estaba. Pero bueno, no se puede tener todo, ¿no? Y hablando de tenerlo todo, cierto personaje que terminó como Pinocho obtuvo casi todo lo que se puede pedir, weón. Y sí, consiguió un sueño erótico con dos hermanas, un par de noches intensas con la prota de la ruta, a la versión tóxica de su mina, un viaje gratis con el cura de su iglesia, una hermanita loli albina que es más vieja que él, pero que por algunas razones 100% narrativas es una loli, un brazo musculoso y bronceado, y por si fuera poco, un cuerpo 100% articulado comprado en eBay, en Amazon o de donde carajo se lo haya sacado, viejo. ¿Qué quieren que siga? Una alianza con uno de los fanservice más potentes de todo Fate, un power up. Nah, viejo, ni el sueño de Pinocho era tan complejo como todo lo que consiguió este muñeco en este arco, weón. What the fuck. Y sí, el Pinocho rojo este del que me quejo como loco en la ruta de Rin es curiosamente más coherente en esta ruta. Vamos por parte. Personalmente, la forma en la que se narra la relación de Shiro y Sakura no me convence del todo, es decir, vemos unos flashbacks locos y de repente ya está Shiro declarándole su amor y llevándosela bueno, a dormir, ustedes entienden. Pero bueno, se establece que se enamoró o que aplicó el ante la duda, ya está, se enamoró de la mina, punto. Ahora, a partir de aquí nace quizá lo mejor del personaje en esta ruta, que es su elección y su sueño. Resulta que Shiro elige proteger a Sakura antes que cualquier cosa. Esto puede ser discutible, te puede gustar, convencer o no. De hecho, hasta el día de hoy tengo dudas de si Shiro realmente estaba enamorado de Sakura cuando le hace esa promesa o solo le tenía un gran cariño. Pero ese no es el punto aquí. Lo importante en esto es que su decisión no se la copió al papucho Kirigod de Fate Zero, y esto es algo que el mismo Archer reconoce. En una de las mejores escenas de toda la ruta, Shiro viene de elegir a Sakura por sobre todo y se encuentra con Rin y Archer. Una quería rajarse a la peli morado y el otro medio que quería rajarse al prota, pero ya no tanto. Y en esta escena ese ya no tanto se convierte en un ya no me lo rajo. ¿Por qué? Pues porque vio que esta vez Shiro no se convertiría en él. Shiro pasa por al lado y Archer sin mirarlo le habla con su voz de papucho y le dice claramente que está bien esta decisión. Y ojo a este punto, no le dice que tenga la razón, que aunque tengas la razón no significa que estás en lo correcto, ni nada de todo ese mambo, sino que le dice claramente que si cree fielmente en este camino que acaba de elegir, estará bien, que sin duda alguna no se equivocará. Ahora, ¿por qué le dice esto? Pues por lo que les dije antes, esta vez Shiro no se inspiró en nadie para elegir esto, esta vez fue su decisión y solo su decisión. Por
por lo tanto, al menos no terminará siendo un hipócrita como lo es el mismo Archer. Recordemos que Archer se consideraba a sí mismo como un farsante que cumplió un sueño que ni siquiera le pertenecía y del que al final se arrepintió. Pero ahora no, ahora Shiro elige caminar junto a Sakura. Sin embargo, también le advierte que si traiciona este ideal que él mismo eligió, no le va a quedar nada. Y esto es genial porque antes de morir le dice lo mismo respecto a Ilia, y es muy explícito al decir si elige proteger a Ilia tiene que hacerlo hasta el final, y esto es clave también en el por qué eligió salvar a Shiro, ya que si nos basamos en Unlimited Blade World, si ambos morían aquí en Heaven's Field, el trabajo de Archer estaría completo, ya que tanto él como Shiro desaparecerían. Sin embargo, en esta ruta él entiende que esta vez Shiro no será un farsante. Entonces, antes les dije que el power up que nace a raíz de esto era muy conveniente, y es por lo siguiente. Resulta que la Rin de esta ruta es mucho más centrada que la de su propia ruta. Ella demostró a lo largo de toda esta ruta que estuvo siempre concentrada y pendiente de su entorno. Sin embargo, por algún motivo, antes de que Archer sea atrapado, a Rin se le seca el cerebro completamente y anda por la vida como si estuvieran de excursión, weón. Y todo esto es porque supuestamente Archer ya había acabado con Assassin, cuando la verdad es que quedaba otra amenaza cerca que ella misma vio con Berserker. Sí, la misma Rin que antes del primer encuentro contra la sombra como forma de precaución hablaba mientras caminaba y después hablaba estando de espalda en el parque, ya saben, de forma discreta y racional, ahora de la nada pierde la mitad de las neuronas y baja la guardia absurdamente, a pesar de que Archer, ojo, después de que Berserker perdió y mientras les quitaba a Assassin de encima, les da a entender que este feo de Assassin no era el mayor problema aquí, sino esa cosa de Bora Servant, viejo. Así que, pues nada, nuevamente se sacrifica el coeficiente intelectual de Rin para beneficiar a Shiro de alguna forma, porque si ella no perdía el tiempo de forma tan absurda, sin duda alguna tendría más posibilidades de escapar y Archer no hubiese tenido que sacrificarse así. Pero bueno, había que limpiar a Archer y darle algún tipo de power up a Shiro, ya que si no, sin Saber este pelirrojo no haría nada en el resto de la ruta, viejo. En cuanto a su pelea con Berserker, déjenme dudar un poco, y es que ni siquiera Archer estaba tan roto para limpiar a este animal en un segundo, y por más que sumen el poder de él y Shiro, tampoco creo que alcance. Quizá hay algún tipo de sinergia al ser la misma persona, pero de partida eso no se explota en esta ruta, así que de nuevo no creo que alcance. Recordemos que Shiro tampoco es que estuviera rotísimo precisamente en cuanto a poder, así que sí, tenía potencial, pero no sé, si en la ruta de Saber es medio raro que se raje a Berserker, aquí me parece todavía más raro, ya que aunque parezca igual, en la ruta de Saber cuando Shiro derrota a Berserker es distinto, ya que en esa ruta hay dos cosas claves, el arma y Saber. En retrospectiva, tanto Archer como la presencia de Saber te dará a entender que Shiro solamente fue el hilo conductor del método para derrotar a Berserker. De hecho, se hace énfasis en el concepto un arma con la que puedas ganar, mientras que acá en Heaven's Field, pues... Quizá lo único que compensa y reconozco en cierta forma este power up es que Shiro también iba perdiendo parte de sí mismo mientras lo usaba, pero aún así no veo tan claro este pedazo de power up. Y hablando de cosas que esta ruta no me deja muy claro, está el Pinocho que compraron por internet del final, viejo. Imagino que tiene que ver con lo que dijo Ilia sobre la magia para darle forma al alma, pero ojo, digo supongo, porque no nos dicen mucho más, además de que... ¿por qué se tardó tanto en llegar? ¿Por qué o cómo carajos creció tan rápido? ¿Shiro ahora es un homúnculo como el mariposón ese de Busou Renkin? Imagino que tanto lo de la pelea con Berserker como esto se explica mejor en la novela, de verdad, no me caben dudas de eso, pero aquí estoy hablando del anime y si veo las películas, pues...
me deja más dudas que certezas. Hablando del señor que murió borracho por ahí en Unlimited Blade Works, la verdad es que aquí está bien. Esto era al menos lo que quería ver de Kirei, un monstruo vacío pero que de alguna forma, dicho por él mismo, entiende más o menos qué es el bien y el mal. En esta película explica que lo intentó todo para ser normal y que no pudo porque esas cosas a las que los demás llaman felicidad, como tener una familia por ejemplo, a él no le provocaban nada de satisfacción. Y la verdad es que por la forma en la que se construye a este personaje es que su meta de ver nacer a Angra Mainyu es tan buena, ya que Kirei no es el típico villano que intenta gobernar al mundo, sino que busca algo más profundo, entender su propia naturaleza. Al final de Fate Zero, él al fin asume que disfruta del sufrimiento ajeno, sin embargo, faltaba otra respuesta, porque es así, y a raíz de esto y debido a su propio sentido común, también busca saber si está bien ser así. Es por eso que él se refleja a sí mismo en este deseo, es decir, si Angra Mainyu nace, asesina a todo el mundo y no se arrepiente de eso, quiere decir que él, Kirei Kotomine, un tipo vacío y probablemente maligno por naturaleza, tampoco está mal, porque es eso, su naturaleza. Personalmente creo que esta Rin es argumentalmente mejor que la de su propia ruta. Mientras en Unlimited Blade Works nos vendieron a una Rin con carácter, personalidad y que si bien no le importaba el Santo Grial, participa en la guerra porque tenía una batalla que ganar, la verdad es que al final terminamos viendo a una Rin que todo su ser y existencia se basó en hacer que Shiro hiciera algo. Sin embargo, aquí no. A ver, Rin no hace más en esta ruta porque no es su ruta, así que si la vemos como un personaje secundario, la verdad es que sí cumplió, al menos se mostró inteligente, astuta y dejando de lado, como dije, esa escena de la muerte de Archer que se hizo con el guión, en el resto de momentos fue coherente con sus propias capacidades. De hecho, hay una escena que alguno puede pensar que es similar y es en su primer encuentro con la sombra cuando es salvada por Shiro, pero ahí no es tanto por el guión, ya que la atención de Rin fue robada por el hecho de que Caster fue completamente devorada por dicha sombra y el posterior ataque de esa sombra fue en un segundo, así que es diferente de la escena de la muerte de Archer donde ella más o menos sabía de lo que era capaz esta sombra y sabía que venía detrás de ellos, por lo tanto no tiene sentido que baje la guardia. Pero bueno, yendo a algo más personal, aquí se explica que siempre pensó que su hermana podía salir adelante, sin embargo ella misma de forma implícita reconoce que se equivocó con esto, ya que una cosa es que los Mato fueran raritos y sus enseñanzas fueran complejas y otra cosa es la atrocidad con la que se encontró en el pozo de gusanos al final de la primera película. Obviamente aquí ella se enfurece con Soken, pero también con ella misma, ya que nunca pensó que estos animales hacían algo tan terrible con su hermana. Y hay que destacar que esto marca un antes y un después en ella, ya que si hasta ahora había mantenido una actitud más pasiva hacia Sakura, respetando cierta distancia, pues ahora no pierde el tiempo y reacciona de inmediato cuando se entera de que Sakura estaba enferma. De hecho, le dice claramente a Shinji que es su enemigo por haber atacado a Sakura. Lamentablemente no llegó a tiempo para salvar a su hermana, ya que lo siguiente que se encontró fue que Sakura era la verdadera Master de Rider, y si bien eso cambiaba un poco las cosas, lo que las cambia más es el hecho de que Sakura pierda el control. Es importante entender aquí que cuando Rin decide matarla es por dos motivos. Como mago no puede dejar con vida a un mago que perdió el rumbo, y como hermana no puede dejar que su hermana se autodestruya o que se convierta en un monstruo. Y es por eso que su decisión de matarla es distinta a la decisión de Tokiomi de regalarla a los Mato, ya que Tokiomi solamente pensó como un mago y no como un padre. Ahora bien, luego de que Sakura pierda el control, entiende que tiene que matarla, ya que no hay vuelta atrás y por los mismos motivos que mencioné antes. Y ojo aquí, porque durante su pelea se da un momento en el que Sakura se desahoga completamente y le da detalles de todo lo que ha tenido que sufrir, y Rin responde pasándosela por las nalgas, viejo. Sin embargo, esto no es tan así. Para entenderlo hay que entender que Sakura se contradice cada 2 segundos. Por un lado, le dice que odia a todo el mundo y que no va a perdonar a nadie, y por otro lado, da a entender que no es algo que ella eligió. Es por eso que Rin le dice primero que se acostumbró a matar, que es básicamente lo mismo que le dice Kirei a Sakura cuando le da a entender que esta Sakura tóxica también es Sakura Mato. Y así es como durante toda la pelea, Rin le hace ver a Sakura que pasara lo que pasara, es ella
quien decide qué hacer y que solo se está refugiando en sus traumas para justificar lo que está haciendo y que está eligiendo el camino más fácil. Ahora bien, Sakura le dice que mientras estuvo sufriendo, ella estuvo brillando sin preocuparse por nada, y Rin le responde que nunca se ha visto a sí misma como una persona afortunada, y esto es buenísimo porque no está menospreciando el sufrimiento de Sakura, sino que está diciendo la verdad. De hecho, se puede ver levemente que cuando Sakura le dice que su comida estaba envenenada, Rin reacciona pero rápidamente cambia su expresión para no romperse ante lo que estaba escuchando, y durante todo el desahogo de Sakura se puede ver cómo el personaje acomoda su postura para soportar lo que está oyendo. Sin embargo, ella se muestra fría y dura ante su hermana porque compadecerse no arreglará las cosas, y ella lo sabe por experiencia propia, ya que aunque ante los ojos de Sakura parezca que Rin tuvo una vida feliz, hay que destacar que Sakura no fue la única que perdió a su familia. Rin también perdió a su padre, que sí, Tokiomi era un hijo de la grandísima, pero Rin lo quería, era su papá. Y si hablamos de su mamá, Rin también la perdió, porque aunque se quedó con ella, todos sabemos en qué estado quedó Aoi después de la guerra, y viendo un poco en retrospectiva, al final te das cuenta de que se crió bajo la tutela del hijo de puta que mató a su papá y que indirectamente liquidó a su mamá, aunque claro, digo esto teniendo en cuenta de que Rin no lo supo en esta ruta. Y por último, y quizá lo más importante, en Heaven's Feel, Rin también perdió a su hermana, a ella también se la arrebataron, y por cómo termina esta pelea te queda claro que ella prefería perder la vida antes que matarla. Entonces tiene razón, la vida de Rin y Sakura es indudablemente diferente, pero también tuvo una vida desafortunada donde perdió a todas las personas que le importaban de verdad. Sin embargo, Rin no intenta explicarle esto a Sakura, ya que esto no se trata de una competencia por quién sufrió más, porque sentir lástima no va a sacar a su hermana del agujero en el que está, y es por eso que también Rin durante toda la pelea intenta hacerle ver que sin importar lo que pasó, es Sakura quien decide, ya que ella misma dijo que ahora era muy fuerte y que podía hacer lo que sea, así que si era tan fuerte nadie podía hacerle daño y por lo mismo no necesitaba herir a nadie. De verdad que Rin superó prácticamente en todo a Sakura, en habilidad y en argumento, y así mismo fue como logró hacerla entrar en razón. De hecho, es esto a lo que se refiere Shiro cuando dice que fue Rin quien ganó. No se refiere solo a la pelea, sino a que realmente logró hacer entrar en razón a Sakura. Y hablando de Sakura, siendo honesto, a mí no me gusta ella. Considero que tiene un buen trasfondo. De hecho, como he dicho hasta el cansancio, saber qué pasaría con ella después de Fate Zero es una de las cosas que más quería saber. Sin embargo, en Stay Night en cuanto a personalidad me aburre y no tengo mucho que decir de ella. De hecho, no me parecía diferente a Hinata de Naruto, por ejemplo. Ahora, una cosa es eso y otra cosa es que su personalidad esté mal, y personalmente creo que se justifica que sea tan simple. Les explico. Sakura es una persona que lo perdió todo, pasó de ser una niña normal a ser algo menos que humano. Ella explica que tenía que pedir permiso para poder respirar, viejo. Entonces, teniendo en cuenta eso, que ella pase tiempo con Shiro y que sea tan genial para ella solamente cocinar es normal. Sí, es algo increíblemente básico para otras personas, pero para alguien a quien tienen viviendo en la peor de las miserias, estas cosas normales son un sueño hecho realidad. Ahora bien, esto en cierta forma fue convirtiendo a Sakura en una persona condescendiente y en algunos casos hasta hipócrita, pero ojo, no digo que sea así porque esté mal escrita, sino porque así reacciona como persona ante su entorno. Un ejemplo claro es cuando sin ninguna necesidad de mentir, le dice a Shiro que los entrenamientos por los que él ha pasado eran más duros que lo que ella tuvo que soportar por parte de los Mato, cuando la verdad es que eso no es así y ella misma lo dice en su pelea final contra Rin. Así que básicamente tenemos a un personaje que se volvió condescendiente para poder ser aceptada. Ahora, si Sakura hubiese pasado toda la ruta así, terminaría siendo un bodrio, pero aquí viene su punto más alto como personaje y es cuando literalmente se desahoga con Rin. Y es que este desahogo está lleno de contradicciones, ya que mientras deja en claro que ahora es dueña de su destino, al mismo tiempo para poder justificarse dice que no tuvo elección. Esto me parece bueno porque aquí simplemente
simplemente hace algo tan humano como es justificarse antes de asumir y arrepentirse, y esto ya la aleja del personaje simple y condescendiente que era, al que parece que nada le parecía mal, la que no se quejaba, la que literalmente no hacía nada. Aquí ya muestra algo más. Green en cierta forma se lo dice: ahora ya no hay nadie que te lastime, entonces ¿cuál es la excusa? Y es que en el fondo solamente quería vengarse y que otros sintieran el dolor por el que pasó, y eso no digo que esté bien, pero sin duda puede llegar a ser una reacción natural. Es decir, ¿cómo me van a entender si no saben todo lo que viví? Entonces, que el personaje pase de tener ese trasfondo a ser condescendiente, a luego liberar todas esas emociones que reprimió y simplemente tener esa autodestrucción moral, me parece completamente necesario para que se complete como personaje. Ahora, faltaba algo más, y era que ella retomara el control de su propia vida, y quizá aquí está un poco mi problema con el final de Heaven's Feel. Cuando ella recupera la cordura y se da cuenta de que mató a Rin, inmediatamente se vuelve a romper. Eso me parece bien, ya que estaba frente a un hecho irreparable, por lo tanto, no se le podía pedir que asumiera su responsabilidad de forma seria y coherente. Así que, como digo, está bien que no sea capaz de hacer nada en ese momento. Sin embargo, cuando Shiro le dice que Rin todavía está viva, Sakura nuevamente recupera algo de cordura, y aquí es cuando el personaje se me cae un poco. Y es que de aquí en adelante solamente es: oye, senpai, voy a morir, merezco morir y todo eso. Que sí, entiendo que se sintiera responsable, pero no se estaba tomando y haciendo algo con dicha responsabilidad. Y es que aparte de recibir el Rule Breaker en el pecho, aquí ya no hace nada más por sí misma. Y para cerrar al personaje era necesario que hiciera algo, no solo quedarse en no puedo controlar a este bicho y listo, sino intentar hacer algo, pero no lo hizo, y al final termina siendo Shiro quien la hace entrar en razón, cosa que sí, está bien, pero creo que si lo hiciera ella misma estaría mucho mejor y no sería alejado del personaje, ya que antes en esta ruta había tomado una decisión. Al final de Lost Butterfly, Shiro intenta matarla, pero no se atreve. Sakura obviamente se dio cuenta y a raíz de esto entiende que las cosas no pueden seguir así. Quizá era fácil solo suicidarse, pero eso no solucionaría las cosas, ya que habían más problemas como el feo de Soken, así que aquí decide ir a derrotarlo ella misma. En este punto hay que decir que toma un par de malas decisiones, como por ejemplo no ir con Ryder y dejarla ahí de niñera de Shiro. Y segundo, ¿qué es esto, weón? Va a aniquilar a su abuelo, pero va con calma a su habitación y no sé qué pretendía, tomarse una ducha, dormir un poco y cenar en familia. De verdad que eso no lo entendí, pero bueno, dejando de lado ese par de pelotudeces, el resto está bien. ¿Por qué? Pues porque fue ella quien lo decidió. Nadie le pidió que lo hiciera. Rin no le dijo nada y Shiro no la incitó a hacer esto, así que aunque su decisión en parte sea por él, al menos es ella quien la tomó sin decirle a nadie. Como dije antes, dentro de esta decisión tomó un par de malas decisiones o elecciones, pero aunque se equivocara, fue ella quien las tomó, y honestamente esperaba lo mismo al final, que fuera ella quien decidiera hacer algo al respecto aunque se equivocara, y no que le dieran todo en bandeja, porque al final hasta el castigo se lo da y es iniciativa de Shiro. De verdad, no estoy pidiendo algo ajeno a ella, ya que como les acabo de decir, el personaje demostró que podía tomar decisiones por sí misma, y para un personaje como Sakura que tome decisiones por sí misma es muy pero muy importante. Ahora, al final de la película creo que pasan un par de años supongo, y Sakura le dice a Rin lo que ha aprendido, que básicamente no sacas nada con dejarte ahogar por la desesperación o la culpa, ya que en el fondo eso solamente es huir de los problemas y la responsabilidad. Y ojo, esto es en parte lo que Rin intentó hacerle ver durante toda la pelea, que por mucho que haya sufrido, las acciones que estaba haciendo eran su responsabilidad y que entenderlo era la única forma de salir adelante. Así que aunque me dejó esas dudas al final de la guerra, aún así me conformo con que al menos Sakura sí logró tener evolución después. Creo que con el trasfondo que tenía era una pena si se quedaba estancada en lo mismo, pero bueno, pese a algunas cositas me deja conforme
conforme Heaven's Feel. Argumentalmente le devolvió una parte oscura que siempre me gustó en Zero. En cuanto a soundtrack, es muy buena como siempre, y en el apartado visual es una belleza, viejo, de verdad. La animación está en el tope en lo que a animación se refiere, viejo. Quizá lo único que me queda dando vueltas en la cabeza es que si esto se hubiese hecho en formato de serie en vez de película, argumental y narrativamente hablando sería mejor de lo que es. Ya saben, quizá con más episodios y narrando algunas cosas con más calma. Aún así es una ruta que sin duda alguna me gustó. En fin, si llegaste hasta aquí, muchísimas gracias por tu tiempo. Recuerda que puedes seguirme en las redes sociales. Recuerda también que puedes suscribirte y dejarme un like. Así me ayudas como no tienes idea, de verdad. Y si te gustó el video, entonces así como jugando te recomiendo el que está ahora en tu pantalla. En fin, gracias de nuevo y te espero en mi próximo video.